compartir la palabra. ¿Estamos? Este mes, ¿cómo se llama? Acelerar en la ¿qué? Acelera en la fe. El mes pasado, ¿cómo se llamó? ¿Acelera en qué? En la palabra. Este mes se llama acelera en la fe. Acelera en la fe. Todos hemos escuchado expresiones como estas. No pierdas la fe. ¿Se ha escuchado esa? No pierdas la fe. Ten fe. ¿Se ha escuchado esa también? Ten fe. ¿Usted ha escuchado esta otra? Yo confío ciegamente. ¿Usted ha escuchado esa? Yo confío ciegamente. ¿Usted ha escuchado esa? Bien. ¿Alguien ha escuchado esta otra? Yo estoy creyendo por esto. ¿Alguien ha escuchado eso? Estoy creyendo por un carro, estoy creyendo por un trabajo. ¿Alguien ha escuchado esas? Bien. Algunos otros han escuchado esta expresión diciéndole a otros, te falta más fe. ¿Usted ha escuchado esa también? Te falta más fe. Te falta algo. La palabra fe es una de las palabras de las cuales se ha usado permanentemente. Ha habido un abuso de la palabra fe porque a veces se va por un lado que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, una persona dice, yo estoy confiando en el Señor para un transporte. Dije, ¿qué quieres? Yo soy hijo del rey. Yo necesito es un Rolls Royce. Y yo estoy confesando y proclamando y declarando que yo necesito este carro. Y yo estoy confesándolo y yo estoy pisando ese carro en el nombre de Jesús. Eso es un abuso y es una tontería. Porque la persona no tiene el Rolls Royce y después le echa la culpa al Señor. Porque él está pensando que el Señor es como Aladino, que es como el Aladino con su lámpara maravillosa. O también es como que todo lo que toque será oro. ¿Se acuerdan de esa otra? ¿Cuál? El rey Midas. La gente abusa cuando no conoce los fundamentos. Entonces la gente abusa con esas expresiones. Pero otros se van al revés. Dije, no, lo que mi Dios quiera. Yo confío en el Señor. Lo que mi Dios quiera. De pronto me mandó esta enfermedad porque sabemos que en todas las cosas interviene Dios y Él de pronto algo tiene que tener mandándome esta enfermedad o esta situación que estoy pasando. Lo que mi Dios quiera, yo confío en Él. Ese no es abuso de ese lado del anterior, sino aquí es un desconocimiento de la fe. Cuando la gente escucha expresiones como yo confío, cuando dice expresiones como yo confío ciegamente, no tiene nada que ver con la fe. Porque la fe es lo más iluminado que existe. Diga conmigo, la fe es lo más iluminado que existe. La fe no es ciega. Jesús dijo que si usted tiene un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer ¿al qué? Al mismo hoyo. Entonces la fe no es ciega. Otra expresión que ya dije antes, no pierdas la fe. Tranquilo, tranquilo. En el fondo es, a ti te falta algo. No tienes fe. Para muchos, la gracia es lo que Dios da y la fe es lo que a mí me corresponde.
nos metimos a algo serio. Para muchos la fe es lo que Dios está dando, la gracia, pero la fe es lo que a ti te toca. Entonces, si no haces lo adecuado, porque el Señor ya lo hizo, significa que te falta más fe. Y si significa que te falta más fe, necesitas hacer algunas cosas para que lo que Dios ha provisto, tú lo puedas recibir. Significa que al final la responsabilidad es tuya, porque no has recibido aquello que has pedido, porque dices, yo creo que Dios lo dio, pero a mí como que me falta algo. Entonces yo lo que quiero en esta serie es poder compartir junto con ustedes. Por eso les dije que usted le dijera a otra persona, no me distraigas. Es por dónde va la comprensión de la fe. Hay fe positivista. De esa no se trata. Sé positivo. Ánimo. Vamos. Entonces, cuando viene circunstancia, ya todo está bien, ya todo. No, cálmate. Hay momentos en que las cosas no están bien. Hermano, confiese. No, eso no es fe. Estoy matándole algunas y rompiendo algunos callos. Uno pregunta, ya todo bien. No. La cosa no está bien, pero yo confío que Dios ya habló. Pero usted tiene que saber dónde coloca el pero. Si alguien está enfermo, no puede decir, ya todo bien. No, todavía no está bien, pero Jesús ya lo sanó, aun cuando todavía no se haya manifestado. Positivismo es muy peligroso. Otro es, yo estoy declarando, yo estoy confesando. Tus declaraciones o confesiones no son la fe. Estoy rompiendo algunas cosas que a veces se dicen. Tus declaraciones o confesiones no son la fe. Son el resultado de lo que crees. Cuando tú crees, lo confiesas. Pero tus declaraciones o confesiones no van a lograr el resultado. Porque de lo contrario, dependería de tus confesiones. Y significa es que tú eres el realización de tu futuro, el realizador de tu futuro por tus confesiones, por tus proclamaciones. De tal forma que lo que toca es cambiar lo que hablas. Pero la Biblia no habla tanto de lo que hablas, primero habla de lo que piensas. Hay gente que habla todo el tiempo palabra, pero nunca ha pensado con la palabra. Confiese, hermano, confiese. Declaro, es que yo estoy declarando. Yo escucho eso mucho aquí en nuestra iglesia. Estoy declarando. Pero a veces lo que está fallando es la comprensión total de la fe. Lo que piensas, pero lo que sucede cuando se habla de fe. Entonces estamos en ciertas cosas extrañas que hemos escuchado a veces. Nosotros venimos todos, pues por lo menos yo, de los círculos de la fe donde hablamos de declarar y confesar la palabra. Eso es la verdad. Pero hay que entenderlo claramente. Tus confesiones no hacen que algo suceda. Porque se llama positivismo. Ahí es, la gracia produce algo, pero tus confesiones son las que la realizan. No. Es el Señor el que realiza algo siempre. Usted dice amén. Pero nos podemos frustrar con cosas. Alguien que puede estar enfermo en alguna enfermedad, o que no ha conseguido trabajo, o que no ha tenido, dice, no, hermano, yo sigo proclamando, yo sigo confesando, amén, hermano, amén. Y está bien, pero hay un problema en cómo piensa.
¿O cuál es su expectativa real? Porque no hemos entendido a veces en qué consiste la fe. Por ejemplo, hay una persona que diga, yo estoy confesando por provisión, yo estoy confesando por provisión, como el miércoles me gustó lo que se decía en el live. Yo estoy confesando por provisión, yo estoy confesando por provisión. Y Dios está ahí, está conmigo, pero no quiere trabajar. Él puede confesar lo que quiera, pero él está rompiendo con la palabra que dice que el que no quiera trabajar. Gracias por su entusiasmo. Entonces hay fe positiva. Esa no es la fe cristiana. O humanista. O sea que Dios es como ir a un restaurante. Cuando usted va a un restaurante, usted pide la carta. Y usted pide la carta. Y hoy en día han cambiado las cartas y no sé qué tal. Y usted pide la carta. ¿Cuántos han pedido en un restaurante una carta y usted dice, yo ya sé cómo sabe eso? Y usted la pide. ¿Cuántos han ido a un restaurante y usted ya sabe cómo? Gracias a Dios por todos los pocos que han ido a algún restaurante. Uy, estamos complicados aquí. ¿Cuántos han ido a un restaurante y han pedido varias veces la misma carta? Claro. Pero hay un día que usted pide la misma carta y esa cosa sabe terrible. ¿A quién le ha pasado? Bueno, esta semana me pasó a mí. Yo siempre pedía algo en algún restaurante y dije, pero delicioso. Me lo mandaron y eso fue no feo, eso estaba horrible. Y yo llamé al restaurante y me dijeron, tranquilo, pero no le vamos a, pero le enviamos el mismo. Dijo, no, no me lo envíen, debe ser del mismo lote. No. Entonces me mandaron otro gratis, que me sirvió para almorzar ayer. Porque el primer día no almorcé. Fue terrible. Escúcheme. Algunos piensan que el Señor es como el mesero del restaurante, donde usted se sienta y usted pide lo que quiere a la carta. Y que cuando usted dice, don Jesús, no me gustó su plato. No me gustó su plato. Por favor, me pasa otro plato, porque yo soy un hijo del rey y todo lo que yo diga será hecho. Eso es incorrecto, porque Él no es su mesero, Él es el Señor. Otra vez, Él no es su mesero, ni el mío, Él es el Señor. Uy, estamos pisando callos. Eso significa que yo voy a hacer lo que quiera. No, usted no puede hacer lo que quiera. Pero tampoco yo le entrego toda la soberanía de mi Dios. Tampoco, porque todavía ahí no funciona la fe. Entonces vamos a mirar por dónde funciona la fe después de esta introducción un poquito larga, para romper algunas cosas, para que... ¿Cuántos quieren saber por dónde funciona la fe después de esta introducción? Porque si no vamos a estar otra vez en ese positivismo, en ese humanismo o en esa fe religiosa. Yo confío mucho en mi Dios. ¿Te has escuchado esa, no? Yo confío en mi Dios. ¿Cuál Dios? No, yo confío en mi Dios. Pero uno presenta el Evangelio y él no conoce el Evangelio. Pero confía en su Dios, en el suyo, no en el de la palabra. O sea que es una fe religiosa. Hemos tenido en estos días un banquete extraordinario. El pastor Julián, el maestro Germán, han dado unos mensajes jugosos, excelsos, sublimes, que han edificado nuestras vidas. Yo los he escuchado, claro, evidente. No he estado acá, pero después los he escuchado. La palabra fue acelerar en la palabra. Yo quiero enlazar el mes pasado con este mes. Cuando hablamos de fe, fe es el sustantivo. ¿Y el verbo es cuál? Otra vez. Vamos a algo de español.
Entonces, fe es el... ¿Y cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo? No, creer. Creer. Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis, ellos creen. Yo creí, ¿sí? O sea, en pasado, presente, futuro, subjuntivo, lo que quiera. Bien, ¿estamos? Bien. Algunos dicen, este siempre que pregunta nos quieres confundir, mejor yo no respondo. Entonces, voy a hablar de fe. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso número 15. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso número 15. Porque fue la primera predicación que yo di el mes pasado, hace un mes exactamente que no estaba aquí. Yo enseñé sobre eso, solamente di un punto de los 6 que tenía, pero quiero enlazar con lo que vamos a ver. Y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo conocía las Escrituras, pero no le habían sido reveladas. Esa es la clave. Timoteo conocía las Escrituras del Antiguo Testamento, pero no le habían sido reveladas. Simplemente las conocía. Pero si la palabra no es revelada, simplemente es sabida. Si la palabra no es revelada, simplemente es sabida. Entonces usted puede saber los textos, confesar, proclamar los textos, pero no le han sido revelados y simplemente se vuelve usted como uno que repite cosas que no le son reveladas. Pero las Escrituras te pueden hacer sabio. Y Germán Ochoa la semana pasada habla del poder sabio. Y habló mucho de sabiduría. Para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces las Escrituras nos traen sabiduría. La sabiduría, que fue lo que se enseñó la vez pasada. Pero tienen que ser leídas, escúcheme, tienen que ser leídas bajo un filtro. Diga conmigo, filtro. Las Escrituras tienen que ser leídas bajo un filtro. Y allí está el problema. El problema no es que la gente lea la Biblia, sino que no tiene filtro para leer la Biblia. Entonces la gente piensa que la clave está en leer la Biblia. No. Sino tener un filtro para poder leer la Escritura. Voy a volverlo a decir. O sea, a la gente se le dice, usted tiene que leer la Biblia. Y empiece a contar libros. Pero eso no significa que él la está leyendo bien. Porque no tiene ningún filtro para leerla. Es como si yo voy a ese restaurante y yo no tengo ni idea de lo que es tal plato y yo no hablo el idioma y nadie me interpreta lo que yo voy a comer y yo digo, a donde caiga. Y la persona, yo le digo, y entonces le digo más o menos el número 42 y la persona dice, 42. Y me manda ese plato. Y ese plato, en mi caso, es el más picante de la historia del mundo. Y es una cosita así de pequeñita. Porque el 42 significaba ¿qué? Picante para echar a la comida. Yo le digo, ¿usted qué quiere? 42. Yo me como eso y ¿qué va a pasar? ¿Me va a servir? No, yo exploté. Entonces cuando la gente lee la Biblia sin filtro, es como comerse una comida que no puede digerir. ¡Wow! Es como comerse una comida que no puede digerir. Cuando Jesús cambió el agua en vino, se la llevó al maestresala. El maestresala
era como el que probaba los diversos tipos de vino. Tenía especialidad en su qué, en su boca, en su olfato, pero en su boca, para saber qué tipo de vino era cada uno. Era un catador. Un creyente tendría que ser un experto catador, que cuando come la comida de la palabra, o antes de que venga esa palabra, o cuando viene esa palabra, dice: no, allí hay veneno, o algo raro, o algo extraño, pero suena bien. Uy, eso significa que nos tenemos que volver expertos. ¿Cómo tenemos que volvernos? Expertos. O sea, tenemos que tener un filtro. Y dice en esa escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. O sea, las escrituras nos llevan a una sabiduría, a la sabiduría para recibir la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto que es tan simple es el filtro. Lo simple no significa que no sea profundo. Lo simple significa que es más profundo, pero usted necesita encontrar en la simpleza lo profundo de Dios. Las escrituras leídas sin sabiduría para una vida de salvación por la fe que es en Cristo Jesús no nos van a servir. No me lo vaya a sacar de contexto y lo coloca por allá en una red social. Pero las escrituras leídas sin el filtro de una vida de salvación y en Cristo Jesús, no nos van a servir. Porque el filtro de las escrituras está determinado por la obra terminada de Jesucristo. Voy a volverlo a decir. Está determinado por la obra terminada, perfecta de Jesucristo. Entonces, los evangelios, pregunto. Ahora, yo quiero que usted me responda, en serio. ¿Los evangelios son la revelación del evangelio? ¿Sí o no? Los evangelios son del evangelio. Algunos dicen: mejor no respondemos porque con este pastor no sabemos. Ya hace bastante que no viene, entonces siempre viene con preguntas. Sí. Pero ayúdeme usted. Los evangelios son del evangelio. Bueno, voy a volver a preguntar a ver si me levantan las manos. Voy a hacerlo diferente. Todos los que crean que los evangelios no son del evangelio, pónganse de pie. Muy bien. Aquí se pararon. Los evangelios no son del evangelio, pónganse en pie. Uy. ¿Ya les están mostrando ya las cámaras para que todo el público los vea? Pues claro, de eso se trata, pero para eso es que usted tiene la cámara, joven, ilustre, entre las verdes ramas. Ahora, puede sentarse. Los que crean que los evangelios son el evangelio, pónganse en pie. Los que crean que los evangelios son el evangelio, pónganse en pie. Los que crean que los evangelios son el evangelio, pónganse en pie. Póngase en pie, tranquilo. Ya. Hasta Antonella se puso de pie. Bien. Tercera pregunta. Los que no crean ni lo uno ni lo otro, pónganse en pie. Pues tiene que haber o dos grupos o un tercero.
Los que no crean ni lo uno ni lo otro, pónganse en pie. Bueno, usted tiene personas que se pusieron de pie, otros que no se pusieron de pie, otros que tampoco. Significa que otros dicen, a mí no me está importando lo que este señor está predicando o no le estoy entendiendo nada. ¿Cuántos creen en el segundo, que no me están entendiendo nada, por lo menos? No lo logré esta mañana. Ustedes dirán, no lo logré esta mañana y usted se puede reír, pero yo estoy que acaba la predicación. Literalmente. Porque si usted no me ayuda con esto, entonces yo no puedo avanzar. Yo simplemente le diría al equipo de alabanza que pasara acá, hacemos la cena del Señor y nos vamos. Se lo digo respetuosamente, con cariño pero respetuosamente, porque yo no puedo avanzar si usted no me ayuda. Entonces los que no están ni en el primero ni en el segundo, pónganse de pie. Los que no están ni en el primero ni en el segundo, o sea, los evangelios no son el evangelio, los evangelios son el evangelio, pónganse en pie. Muy bien. Bueno, entonces ese, los que no saben, pónganse de pie. Bien dicho. Eso. Ya. No, ella me resolvió el asunto de todo de una. ¿Cómo te llamas tú? María. Un aplauso para María Angélica, que fue la que nos resolvió el asunto para seguir predicando esta mañana. Gracias, María Angélica. Al final te voy a regalar una de las arepas que aquí hacen, porque esta nos resolvió el asunto, sino yo casi termino ya el servicio, por lo menos en mi caso. Escúcheme bien, claramente. Los evangelios hacen parte del evangelio, pero no son el evangelio. Ahora sí todo, amén, pastor, como yo había dicho, carreta. Los evangelios hacen parte del evangelio, pero no son el evangelio. Algunos, sí, pastor. No, usted fue de los que se paró. En lo contrario, porque yo tengo, sí, ahí está grabado. Los evangelios hacen parte del evangelio, pero no son del evangelio. Los evangelios son las palabras de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Quién es el evangelio? Jesús. Pero cuando Él estuvo en la tierra, dio unas palabras. Pero Jesús todavía no había muerto ni resucitado. O sea que los evangelios no son el evangelio. Porque si fuera así, los evangelios hubieran terminado con la muerte de Jesús y con uno o máximo 2 capítulos que hablan de la resurrección. Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24, Marcos capítulo 16 y Juan capítulo número 21. Y entonces hasta allí tendríamos todo. ¿Y qué pasaría con Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todos los demás? No existirían. Entonces, ¿los evangelios hacen parte del evangelio? Sí. Pero si usted tiene solamente los evangelios, usted no tiene el evangelio completo. Porque el evangelio completo solamente
solamente comienza con la crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. Entonces me toca explicarle algo que ya dije, pero parece que no ha sido tan claro. 3, escríbalo, por eso es que usted tiene que anotar, porque yo eso aquí lo hemos explicado. Número 1, Jesús vino. Es plenamente Dios. ¿Cuántos sabemos que Jesús es plenamente Dios? Amén. Desde la eternidad hasta la eternidad. Pero Él vino aquí, se despojó de su condición de Dios, como dice Filipenses capítulo número 2. Y fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2 y Lucas capítulo 4, cuando habló que fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí vino como profeta y para predicar el evangelio del reino. Número 1, Jesús, hombre lleno totalmente del Espíritu Santo, como dice Hechos 10:38. Hechos capítulo 10, verso 38. Me tuvo que cambiar por donde iba la predicación, pero aquí vamos. Hechos 10:38, escríbalo. No, ese es Hebreos. Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos, capítulo, ese no se los dije, porque como me tocó cambiar la predicación. Hechos 10:38. ¿Lo tiene allí? No, allá no está. Pero yo lo voy a leer aquí. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ungido con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él predicó las buenas noticias. ¿A quién? A todos los que estaban, a los gentiles que estaban, que eran más bien pocos, a los judíos que estaban, que eran casi todos, y vino como profeta. Pero él es Dios, pero él fue lleno del Espíritu Santo. Vaya a Deuteronomio 18:15. ¿Están conmigo en el primer punto? Para que la próxima semana que yo les pregunte usted ya la tenga claro. Deuteronomio 18:15. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 18, verso número 15. Esto debería ser: profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Eso fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Un profeta en medio de ti. Esa era una palabra profética que se lanzó en Deuteronomio. Y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Por eso Jesús, el Padre le dijo, el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oirán. A él oirán. Porque él viene como el profeta a predicar el reino de Dios, a predicar el evangelio del reino, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, quitando toda enfermedad y dolencia del pueblo, enseñando, predicando en las sinagogas de ellos. Capítulo 4, versos 23 al 25 del libro de Mateo. Ya me fui por otro lado, ya no seguí con mis textos. Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Yo quiero que usted me entienda esto, porque si no, no vamos a captar por dónde es el asunto. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Recuerde, ya había sido bautizado, ¿se acuerda? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? No, primero enseñaba, predicaba y enseñaba. En Mateo 4, 23 al 25 dice predicaba, pero en otros, en Lucas capítulo 4 dice que predicaba y enseñaba. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estaba cumpliendo la palabra de Deuteronomio 18, 15, y estaba cumpliendo
su llamado para predicar y anunciar y hacer visible el reino de Dios con milagros, sanidades que lo acompañaban. Amén. ¿Estamos? Eso es parte del evangelio, claro. Pero él siguió haciendo eso una y otra vez. Todos los evangelios nos van a hablar de los milagros de Jesús, sobre todo Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan nos va a hablar de siete señales especiales de Jesús. Y nos habla de 7 nombres de Jesús. Pero todo el evangelio, los evangelios, perdón, son una presentación del rey. Sanidades y milagros, prodigios, caminadas sobre el agua. Liberaba a los oprimidos por el diablo. Traía libertad a los oprimidos. Vista a los ciegos. Tocaba a los que tenían lepras y eran sanados. Ese fue su ministerio acá en la tierra. Pero además enseñaba y predicaba mensajes tan extraordinarios como el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7. Fue tremendo. Capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo es el Sermón del Monte. Desde el capítulo 5, verso 1 hasta el 7, 28. Predicaba eso todo el tiempo. Entonces, los evangelios están repletos de predicación, enseñanza y ¿qué más? Sanidades, milagros y prodigios. Pero para ello, vaya conmigo a Marcos capítulo número 3. Marcos capítulo número 3. Mire el verso 13. Marcos capítulo 3, verso 13. Estamos en el, ¿cuál punto? ¿En el primero, segundo, tercero? En el número 1. Dice, después subió al monte, dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Sigue. Y estableció a 12 para que, ¿qué? Estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Y qué más? Sigue. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Sigue. A Simón, a quien puso por sobre. Entonces vienen los nombres de los apóstoles. Otra vez el verso número 13. Otra vez, Marcos 3, verso 3. Jesús subió al monte, llamó así a él, a los que él quiso. En Lucas dice que él oró al Padre y el Padre pasó toda la noche orando y el Padre le dijo, escoge a estos. Entonces luego el Padre se equivocó. ¿Para qué le dio a Judas? Una buena pregunta. Para que se cumpliese la escritura que dice, ya cambia todo. Y vinieron a él. O sea, llamó a los que él ¿qué? A los que él ¿qué? Pero él había orado en Lucas, dice, y vinieron a él. Verso 14. ¿Está conmigo en el primer punto? Y estableció a ¿cuántos? Para que estuviesen con él. La clave era que vinieran a él y estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Jesús, ¿qué había hecho? Predicar y enseñar, pero tener autoridad. Y dice, sigue. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quiénes llamó? ¿A cuántos? A 12. Luego se amplió el número a 72. ¿Estamos? ¿Todos predicaban, sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos expulsaban demonios? ¿Sí o no? ¿Todos tomaban autoridad? ¿Sí o no? ¿Todos sanaban enfermos? ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la clave? Que estuvieran con él.
sea, durante 3 años, según los evangelios sinópticos, Jesús, ¿qué hizo? Estableció a 12 como el profeta de Deuteronomio 18 al 15, lleno del Espíritu Santo, y estableció un grupo de ¿qué? Discípulos. ¿Está conmigo? ¿Y los discípulos hicieron eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no lo hicieron? Pero, ¿ese es el evangelio? No, totalmente. Eso es una parte. Porque cuando Jesús estuvo allí, y usted ve Marcos 8:31, anote esas citas, Marcos 8:31, Marcos 9:31, Lucas 10, perdón, y Marcos 10:31, Marcos 8:31, 9:31 y 10:31. Anote porque después le va a servir. Capítulo 8, verso 31, 9:31 y 10:31, y los textos que están al lado. Jesús les está diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a morir. Y la gente dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Si aquí la estamos pasando bien, tenemos un ministerio grande, hasta tenemos billete. No es que tenemos aquí al señor Judas, que nos está ayudando con la ¿qué? Con las finanzas. Tenemos a una persona que era Mateo. Mateo era recaudador de impuestos, y él sí sabía que tocaba colocar la cédula de ciudadanía y el número del NIT para no tener problemas con el erario romano. Porque si usted tiene 10,000 pesos y se le pierden 2,000, usted dice, ¿se robaron 2,000? ¿O no? Porque organizaba todo eso bien. Y decía, no, el Hijo del Hombre va a ser entregado, y va a ser entregado a hombres impíos. Va a morir y va a resucitar el tercer día. Dijeron, no, ¿cómo es posible? Se nos dañó la cosa. Y es por eso que Jesús sana y libera de la muerte a un hombre llamado Lázaro. Y Lázaro nunca habla en la Biblia. Lázaro es muy particular, nunca habla. Me llama la atención, parecen muchos hombres, nunca hablan nada. Ni para confesar, ni para proclamar, para nada. Y en el capítulo 12, Jesús había sanado a Lázaro, lo había quitado de la muerte. Le había quitado la muerte. Y en el capítulo 12, imagínense que está la hermana de Lázaro. ¿Cómo se llama la hermana? La hermana Marta. ¿Y otra se llama cómo? Bueno, ayudando a entender el filtro. Entonces, Marta volvió a hacer lo que siempre había hecho. ¿Cuál? Hacer oficio. Aquí lo que toca es hacer oficio. Y María estaba a los pies escuchando a Jesús, y le derramó un perfume del salario de un año. Y Judas dijo, no puede ser. ¿Cómo se le ocurre a esta señora derramar ese perfume de un año? ¿Por qué no tomamos esa plata, ese perfume, lo vendemos y se lo damos a los pobres? Ay, Judas. Judas no estaba interesado en los pobres. Él estaba interesado en ¿qué? En su bolsa, porque él era un ladrón. Entonces le daba envidia que a Jesús se le derramara adoración. ¿Sí está conmigo? Y Jesús entonces no entendieron, y un hombre llamado Pedro dijo, no, yo estaré contigo hasta el final, Jesús, tú y yo mayoría aplastante. Tranquilo, antes de que cante el gallo tú me habrás negado.
no, Jesús. Y después lo negó. Y él hablaba así como de una cierta zona de Israel, Galilea, que eran como los costeños, porque eran del Galilea del norte. Ajá, tú sabes cómo, aquí estamos, tú sabes. Oye, tú eres Galileo. Ajá, yo jamás he sido Galileo, tú sabes. O sea, el hombre dijo que no era Galileo, y sí era Galileo. Pero Jesús dijo, tranquilo, pero yo oraré al Padre para que tu fe no falte. ¿Cómo le llama? Tu fe. Escúcheme bien. Entonces Jesús muere. Según Marcos, muere solo. En el fondo, algunas personas. Según Juan, María, su madre, el discípulo al cual amaba, y algunas otras personas. Pero todos pensaban que se habían robado el cuerpo de Jesús, ¿o no? ¿Sí o no? Y esa idea funcionó para ellos. En Mateo dice que difundan esta idea que se robaron el cuerpo. Entonces, primera etapa. Los evangelios son el evangelio. A ver, ¿los evangelios son el evangelio? No. Acá, porque tú me decías todo el tiempo y ahora dijiste amén. Entonces, no, otra vez. ¿Los evangelios son el evangelio? No. ¿Hacen parte del evangelio? Sí. ¿Pero son el evangelio? No. ¿Hacen parte del evangelio? Sí. ¿Pero no hacen son el evangelio? No. ¿Pero hacen parte del evangelio? Sí. Si tú tienes los evangelios, ¿tienes el evangelio completo? No. Bueno. Gloria a Dios. Ya estamos avanzando. Ya estoy más contento, gloria a Dios. Pues después de un mes yo dije, pero si ellos han predicado excelente. Ese Julián les predicó semejante mensaje tan claro. Y Germán la semana pasada, semejante mensaje tan claro. Segunda de Corintios 5:16. En la introducción al segundo momento de Jesús. ¿Cuál es el primer momento? Vino como profeta, como rey. E hizo algo, ¿cierto? Bien. Segunda de Corintios capítulo 5, verso número 16. ¿Está conmigo? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, diga conmigo, a nadie, conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Segundo momento, no se me pierda. El segundo momento es conocer a Jesús en el Espíritu. El primer momento lo conocimos en la carne, pero el segundo momento es conocer a Jesús en el Espíritu. Eso viene cuando alguien nace de nuevo. Eso surge cuando alguien nace de nuevo. No lo conoce en la carne, sino en el Espíritu. Significa, Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, usted me dice así, pero entonces yo tengo que saber si con la persona con la cual yo hablo en el estudio, en la universidad, en el trabajo, ¿lo conocen la carne o lo conocen del Espíritu? Si lo conocen la carne, él es buena gente. Él es una maravilla. Pero si tú lo conoces en el Espíritu, si él no ha nacido de nuevo, dice, él es muy buena gente, pero está muerto. O sea, tú lo conoces ¿en qué? En el Espíritu. Entonces usted dice, no, ese familiar mío es muy chévere. Es una maravilla. Él cree en Dios. Él puede creer en una fe religiosa. Él no cree mientras no nazca de nuevo. O sea que tú tienes que conocerlo ¿en qué? En el Espíritu. Porque no lo puedes conocer en la carne. La carne tiene fe, pero es una fe religiosa.
Segundo etapa. Es Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del Padre. Lo conocemos en el Espíritu. Entonces Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos durante ¿cuánto tiempo? 40 días, dice el libro de Hechos capítulo 1. Y los discípulos le hacen la siguiente pregunta. Vaya conmigo a capítulo 1, verso 6. Les hacen un recorrido por la Biblia para poder filtrar cómo leemos la Biblia. Hechos capítulo número 1. Qué pena, me tocó demorarme un poquito más en eso, si no, no vamos a comprender por dónde es el asunto de la fe. Hechos capítulo 1. Mira el verso 6. En el verso 6, gracias. Claro, en el primer tratado, Teófilo estaba hablándole a quién. Dijo, en el primer tratado yo estudié todo lo que yo hice. Jesús dijo. Ahora, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo: Señor, ¿tú vas a restaurar el qué? ¿El qué? El reino. ¿A quién? En este tiempo. ¿Qué había predicado? Había predicado el evangelio de él con sanidades, milagros y prodigios, ¿sí o no? Entonces le preguntaron: Señor, ya estaba resucitado, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Buena pregunta. ¿Había comenzado la iglesia? ¿Había comenzado la iglesia? ¿En los evangelios había comenzado la iglesia? Por eso, entonces, ¿por qué me respondían lo otro? En los evangelios la iglesia no había comenzado. No había iglesia. Escríbalo bien grande. Nosotros no somos discípulos de Jesús. ¡Oh! Le estoy acabando su interpretación. Nosotros no somos discípulos de Jesús porque nosotros no seguimos al Maestro que murió en la cruz. Nosotros somos nacidos de nuevo y eso marca toda la diferencia, porque no estamos en el primero, estamos en el segundo, que se llama el resucitado. Ahora, ¿es el mismo Jesucristo? Sí, pero ahora no entendido desde la carne, sino desde el Espíritu. Uy, con esto que estoy diciendo, me pueden bombardear en las redes sociales, me pueden criticar, me pueden decir que yo soy un blasfemo, pero eso es la verdad. Porque el nuevo pacto no comienza con los evangelios. Comienza con la muerte, resurrección y ascensión, y que Jesús está sentado a la diestra y entregó su sangre. Entonces, durante 40 años, 40 días, vaya conmigo al verso 7 otra vez. No se me pierda. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, o sea, los cronos o el kairos que el Padre puso en su sola potestad. Dijo Padre, en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí va a comenzar ¿qué? La iglesia. Entonces luego comienza la iglesia en Hechos capítulo número 2. Pero en Hechos capítulo 2 hay algo muy especial. Oído a esto. Estaba gente de todos los alrededores que eran ¿qué? Israelitas. Escúcheme, ¿eran qué? Israelitas. Todos eran ¿qué? Israelitas. Y hubo un Pentecostés que fue en principio para Israel,
pero comenzó la iglesia. Pero hay un Pentecostés que es posterior, que no es para israelitas, sino es para los gentiles. Y ahí estamos usted y yo. Escúcheme bien la diferencia. Usted no está en Hechos 2, porque sea para Israel. Ahora usted está en Hechos 10 y está en 2 Corintios 5. Eso es para nosotros. Estamos aquí rompiendo cosas. Esto es bravo. La iglesia no comienza en Pentecostés, sí. ¿Para quién? Para los israelitas. Pero en Hechos capítulo 2, que comienza para los israelitas, dice, esta promesa es para todos. Dice, Pedro dice, para todos. Ellos no lo estaban entendiendo. Para todos, no solamente para los israelitas. Sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos, vendrá el Espíritu. ¡Wow! Era para todo, todos. Pero ellos no estaban entendiendo. Entonces, el segundo momento es en el cual comienza la iglesia y se escriben las epístolas. Las epístolas nos hablan de quiénes somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. La nueva naturaleza que tenemos en Cristo. La salvación. Segunda de Timoteo 3:15, nuestro texto dice, para la salvación por la fe que dice en Jesús, no dice así, que es en Cristo Jesús. Ahí nos equivocamos muchas veces. Yo escucho mucho decir aquí en la iglesia, dice, Jesús, Jesús, no, Cristo Jesús. El mismo que murió es el mismo que está resucitado, pero ahora lo vemos no en la carne, sino en el espíritu. ¿Estamos? Y tercero, ese es rápido. Durante 40 días Jesús se les presentó. Él traspasaba paredes. Era como si estuviera Mauricio allá de pronto, ¡pum!, aparece acá. Padre de gloria, traspasaba paredes. Todo. Pero todavía lo podían tocar. Por eso Jesús le dijo, yo hasta que no crea, no vea. Venga, Tomasito, venga, tóqueme acá. 40 días. Pero Jesús le dijo a una mujer, le dijo, no me toques. ¿Se acuerdan? Porque no había presentado su sangre al Padre. Pero ya el tercero revelación aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, cuando Jesús se le presenta como el Señor de la iglesia. El que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso. La primera vez vino como el Cordero. El segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá. La primera vez vino a causa de nuestros pecados. La segunda viene no a causa de nuestros pecados, sino a causa de su justicia para llevarnos al Padre. Pero pastor, ¿y entonces qué hacemos de aquí en adelante? ¿Estamos en el número 1, en el número 2 o en el número 3? Usted está en el número 2 y en el número 3 para reinar en esta vida a través de Jesucristo. Eso, como Jesús va a volver a fallar, yo voy a vivir aquí bien fracasado para la gloria de Dios y entonces voy a vivir bien mal. No. Ahora se nos dio autoridad. Se nos dio autoridad. Se nos dio autoridad. Se nos dio autoridad para predicar las buenas noticias de ¿qué? Del evangelio
de su gracia y para reinar en esta vida a través de uno solo llamado Jesucristo. Amén. ¿En cuál estamos? Número 2 y número 3. ¿No es cierto que cuando usted ora, usted se está imaginando un poco el Chosen? La película esta de que a mucha gente le gusta. Ese era Jesús según ¿qué? La carne. ¿Por qué no hacen películas desde la resurrección? Buena pregunta. Usted tiene que conocerlo en el Espíritu. Y termino con esto porque la recontraintroducción, porque no alcancé con el tema de la fe. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Es una fe positiva? ¿Es una fe humanista? Tenga fe, hermano. ¿De esa fe se trata? Hágale, hermano, confíe. Yo creo mucho en mi Dios. ¿Esa es la fe cristiana? Es la fe de la salvación en Cristo Jesús. O sea, cuando nacemos de nuevo. Pastor, de aquí en adelante ya entendí. No voy a leer jamás ni a Mateo, ni a Marcos, ni Lucas. ¿No entendió? Usted va a volver a leer a Mateo, a Marcos, Lucas, a Juan, pero con un filtro. De los libros más difíciles de leer se llaman Mateo, Marcos y Lucas, porque no hay filtros. Y la gente lo lee sin ningún filtro. Y se imaginan, pero no le he revelado la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces la gente quiere decir, voy a ser discípulos. Esta sí les va a dejar mientras sube el equipo de alabanza. Ahí se las voy a lanzar. Cójase del asiento. Señora Lucy, todo el equipo de evangelismo. A todos los que nos gusta evangelizar, a todos nos gusta evangelizar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vengan todos los servidores de los llamados sugieres, que como nos llamamos los servidores, vengan y vamos a tener la cena del Señor. Vengan, corran. Bien. Pues ahí está nuestro baterista estrella, guitarras, bajos, pianos, voces. ¿Me van a poner atención a lo último que voy a decir? Diga amén. Póngase en pie, por favor. No, mejor sentado. No, ya se paró. Porque algunos van a tener como condorito y Dios, y ahora Padre. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Ir a hacer qué? ¡Ay, mi llanura! Si es ir a ser los discípulos, es volver a Jesús en la carne. Comisión es volver al original. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Por eso yo en la clase de propósito les dije que lo escucharan una y otra vez. Y los que están viendo la clase conmigo, escúchenla una y otra vez.
Usted no puede desconocer y de hacer discípulos, pero ahora Jesús va más allá, porque estamos bajo el nuevo pacto y dice: vayan al original, y el original es que fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea que lo que Dios quiere es que volvamos al original, que se llama Jesucristo, para encontrar el propósito eterno de Dios en Cristo. En Cristo. Para que la iglesia deje de ser un añadido a toda su semana. Para que su trabajo, diciendo: es que yo lo que quiero es tiempo completo. Usted tiene tiempo completo en su trabajo para servir al Señor. Para que rompamos toda mentalidad religiosa y para que volvamos a entender Génesis 1:26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree, etc. Y luego le dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dio, dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre ella. Es decir, que cuando alguien nace de nuevo, dice: yo vuelvo al propósito original, que solamente en Cristo. Mi vida no tenía propósito, pero ahora va a tener propósito. Yo me meto al de Dios, el único verdadero. Dios no está para cumplir tus sueños. Eso es una mentira. Eso es una mentira del mismo infierno, donde tú eres el centro. Eso se llama humanismo. No, nosotros vivimos para Cristo. Porque cuando usted nació de nuevo, se hace un espíritu con Él. Un espíritu, otra vez, un espíritu con Él. Y así como Él es, así somos en este mundo. Así somos en este mundo. Se hace un espíritu con Él. O sea que el centro no son sus sanidades, es Él. El centro no es su prosperidad, es Él. Pero cuando Él es el centro, dice sanidad y prodigios y todo lo demás. Pero el centro no son tus sanidades, no son tus provisiones, es Cristo. Por eso yo voy a vivir enfermo toda la vida, porque mi centro es Jesucristo. No has entendido. El centro es Jesucristo. Él no está para cumplir tus sueños. Eso es demasiada humanismo. El evangelio no es cumplir tus sueños. Yo tenía un sueño, irme a viajar a las naciones. No, ese no es tu sueño. Tú tienes que saber el sueño de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y si dentro de lo que Dios quiere para tu vida es ir a otro lugar, amén. Otros no. ¿Yo para qué quiero un Rolls Royce? Para Bogotá. Que arranque uno el carro. Puede arrancar el carro y a 100 kilómetros por hora, a los 50 le ponen parte. Porque yo quiero un Rolls Royce. Lo que diga será hecho, pastor. Te necesitas un avión para viajar a no sé. Yo no necesito un avión. Eso es orgullo. Eso es tontería. Eso es falsedad. Pero Dios quiere prosperarme. Sí, de acuerdo a sus propósitos eternos en Cristo Jesús. A vivir a la mala. No, Señor. Aleluya. Gracias, Padre.